Vamos a calcular la concentración molar en una solución al 70% en peso de ácido nítrico. Pues ahí me dan el compuesto, ¿verdad? Cuya densidad de la solución o la densidad total es de 1,42 gramos sobre mililitro, ¿verdad? Bien, se trata de hallar una relación que me permita correlacionar, valga la redundancia, la molaridad en este caso con el porcentaje peso-peso, ¿no? Entonces, para ello tengo que tener presente ambas ecuaciones, ¿no? Y las tengo que tener en claras en todas sus variantes, ¿no? Entonces, te voy a ayudar con esta parte. Vamos a escribir, recuerda que la ecuación de la molaridad es igual al número de moles entre el volumen en litros de la solución. Este volumen es el volumen total, no quiero que tengas presente esa parte, ¿no? Pero si hacemos la sustitución correspondiente del número de moles, encontramos que la molaridad también la podemos definir en términos de su masa como la molaridad igual a la masa entre el peso molecular por el volumen, ¿no? Entonces, por esta parte dejamos esta ecuación de este lado. Ahora bien, por este otro lado tenemos que el porcentaje peso-peso está definido como la masa de soluto. Vamos a nombrarle simplemente masa, toda vez que también hay que tener en cuenta que esta masa de la molaridad es la masa del soluto, ¿verdad? Entre la masa total, vamos a definirla como M subíndice T, haciendo alusión a la masa de la solución como tal, que esa no la tenemos, por supuesto, ¿no? Entonces cabe recalcar, y aquí por 100, ¿no? Ahora bien, ¿qué te parece? Mira, si ocupamos la ecuación de la densidad, sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces, si yo defino a la densidad total como la densidad de la solución, entonces esta ecuación la puedo reescribir en términos de masa total y volumen total, o sea, masa de la solución y volumen de la solución. Entonces sería ponerle simplemente un subíndice T ahí, haciendo alusión a lo que te acabo de comentar, ¿verdad? Y si esto yo lo despejo con respecto a la masa, pues voy a tener que la masa de la solución o la masa total va a ser igual. A ver, aquí tenemos el volumen que está dividiendo, pasa a este otro lado multiplicando para que no te confundas, ¿verdad? Escribimos primero la densidad por el volumen total. ¿Y qué te parece si este término, en términos de la masa, lo sustituimos en la ecuación del porcentaje peso-peso? Vamos a hacerlo, ¿no? Esto nos debe de llevar a algún lado inevitablemente, ¿no? Entonces, aquí arriba es la masa del soluto y abajo, en lugar de la masa total, pues voy a escribir su equivalente, ¿no? Que lo tengo allá del lado derecho, ¿no? Que sería la densidad total por el volumen total, ¿no? Simplemente estoy sustituyendo por estos valores, ¿no? Bien, y esto por 100, ¿no? Bien, ahora sí, ya tengo una ecuación con términos o con valores o variables que yo puedo ver claramente en el contexto del ejercicio. No sé si tú ya lo puedes notar desde este momento. Mira, vamos a platicarlo. Ver, la molaridad es la incógnita, ¿no? Esta no la tengo. La masa en ambos términos tampoco las tengo, ¿no? En ambas ecuaciones. Sin embargo, esa va a ser mi variable a sustituir, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer, ¿no? El peso molecular, si bien es cierto, no lo tengo, pues, pero lo puedo calcular, ¿no? Porque tengo el compuesto, mira. El volumen tampoco lo tengo, pero se infiere que a estas alturas, y esto es lo que ando buscando, el volumen de alguna forma se tiene que reducir, ¿no? Esto no es de que yo lo voy a forzar, sino que tiene que ser consecuente a lo que yo voy a realizar, ¿no? Porque esto se puede, esto seguramente es realizable de la manera en cómo lo estamos haciendo, ¿no? Bien, y pues no hay que decir nada con respecto al 100%, simplemente son valor numérico, así que ese no me debe de preocupar en lo más mínimo. Ahora, tengo dos opciones en este punto. Mira, despejar la masa con respecto a las dos ecuaciones que yo tengo, o sea, la de la molaridad y la del porcentaje en peso, ¿verdad? E igualarlas toda vez que son las mismas, ¿no? Ya hemos platicado que la masa de aquí es igual a la masa de acá, toda vez que las dos representan la masa del soluto, ¿verdad? Esa puede ser una vía. Mira, de la misma manera que matemáticamente tú resuelves dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Uno de los caminos es despejar la misma variable de las dos ecuaciones e igualarlas, ¿no? Es esto mismo que yo te estoy platicando. La otra forma es despejar de una de las dos ecuaciones
esa variable en cuestión y sustituirla en la otra ecuación. Entonces vamos a hacer nosotros eso, vamos a despejar la masa. A mí se me ocurre despejarla de la ecuación del porcentaje en peso. Por supuesto que tú lo puedes hacer de la ecuación de la molaridad. Esto es a elección propia. Te vuelvo a repetir, lo que se te haga más fácil. Yo te voy a mostrar este camino. Los otros quedarán como reto para ti y el resultado tendrá que ser necesariamente el mismo, matemáticamente hablando, ¿verdad? Entonces, para no alargar más esta explicación, vamos a despejar de esta ecuación la masa, ¿no? Y platicadito así, mira, esto que le está estorbando aquí dividiendo, pues lo vamos a pasar a este otro lado multiplicando, y esto que está multiplicando, pues va a pasar simplemente al otro lado dividiendo a todo lo que haya, por supuesto. Entonces ya lo vamos a hacer todo de una sola vez, simultáneamente, así que voy a tener que la masa va a ser igual al porcentaje peso-peso por la densidad de la mezcla, por el volumen de la mezcla o el volumen de la solución, todo esto dividido entre 100, ¿no? Bien, ahora sí, este término que está acá, vamos a sustituirlo en esta ecuación en lugar de la masa, ¿verdad? En la fórmula de la molaridad. Y bueno, entonces no esperamos más. Tenemos que entonces la masa va a ser igual al, fíjate, porcentaje peso-peso, ¿sí? Por la densidad de la solución, por el volumen de la solución, todo esto dividido entre 100 y a su vez esto está dividido entre el peso molecular por el volumen. Ahora, quiero que notes que este elemento, este volumen, también representa en la ecuación de la molaridad el volumen de la solución o el volumen total. Entonces, pues de una vez le pongo el subíndice, ¿no? Toda vez que es el mismo volumen que el de la ecuación en porcentaje peso-peso, ¿no? Bien, entonces, para resolver este quebrado, vamos a poner un 1 aquí para facilitar su visualización, ¿verdad? O su solución. Tú ya sabes cómo lo vamos a resolver, extremos con extremos. Eso los acomodamos en el numerador de una fracción principal y medios con medios los acomodamos en el denominador de esa fracción, ¿no? Bien, y en los extremos irían porcentaje peso-peso, ¿no? Por la densidad de la solución o la densidad total o la densidad de la mezcla, por el volumen de la solución, que ya lo hemos platicado, ya para que te repito los sinónimos, ¿verdad? Abajo vamos a escribir primero el peso molecular, el volumen de la solución y el 100, ¿no? Ahora, quiero que notes que este 1, pues no hubo necesidad de escribirlo en el numerador, toda vez que pues no tiene sentido, ¿no? Porque pues, si yo multiplico las variables que están en el numerador por 1, pues voy a seguir teniendo estas mismas variables, así que no tiene caso, por eso te lo digo, ¿no? Entonces, reescribiendo esta ecuación, entonces voy a tener que la molaridad, pero antes de reescribirla, fíjate, quiero que notes que volumen total entre volumen total se va a reducir a la unidad, por lo tanto ya no va a haber la necesidad de arrastrarlo en la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, en la siguiente ecuación me va a quedar simplemente porcentaje peso-peso, la densidad total, que no es otra cosa más que la densidad de la solución, te vuelvo a repetir, eh, entre el peso molecular multiplicado por 100, ¿verdad? Ahora, fíjate bien la ecuación que acabo de encontrar, ¿no? A ver, mira, en esta ecuación dice que tengo que tener, para encontrar la molaridad, dado el porcentaje en peso, tengo que tener el porcentaje en peso. Mira, aquí lo tengo, ¿no? Tengo que tener la densidad total, o sea, la densidad de la solución, porque así lo definimos desde un principio. Pues aquí la tengo, ¿no? Bien, tengo que tener el peso molecular. No lo tengo, pero sé que lo puedo calcular con la fórmula molecular del ácido nítrico, ¿verdad? Y pues está de más decirte que el 100, pues no hay que hacerle nada, no más que eh, realizar la operación correspondiente numéricamente hablando ahí, ¿no? Bien, entonces pues esta ecuación me dice que yo puedo calcular la molaridad dado el porcentaje en peso, ¿no? Con las variables que por supuesto ya tengo en el contexto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, pero antes de hacer esto, vamos a determinar el peso molecular. Vamos a hacerlo rápido, ¿no? Ya no vamos a perder más tiempo en este cálculo, ¿no? El peso molecular del ácido nítrico, vamos a definirlo aquí. A ver, platicado nada más. Estará
conformado por la suma del peso de la masa atómica del hidrógeno más la masa, más una vez la masa atómica del nitrógeno, más 3 veces la masa atómica del oxígeno, ¿no? Entonces, no voy a ser tan cruel. Te voy a poner los elementos que vamos a utilizar. A ver, tenemos nitrógeno. Tú ya sabes identificar en la tabla periódica las masas atómicas en este formato de tabla, ¿verdad? Es este numerito que se encuentra aquí, ¿no? En la esquina superior derecha, ¿no? Aquí, acá, acá. Así que el del hidrógeno es este, el del nitrógeno es este y el del oxígeno es este, ¿no? Entonces, pues vamos a sumarlos de la manera en como te lo dije, ¿no? Vamos a sacar la calculadora también. Pues esta operación quiero que sepas que no la vas a realizar en la mente, sino pues vamos a apoyarnos de la calculadora. A ver, vamos a hacerlo directo. Vamos a sumar la masa atómica del hidrógeno una vez nada más, así como te lo platiqué, 1.0079, ¿no? Más una vez la masa atómica del nitrógeno, es decir, más 14, más, y aquí voy a abrir un paréntesis porque ya te he explicado esto, ¿no? Para indicarle a la calculadora que primero multiplique la masa atómica del oxígeno por ese factor de 3, ¿verdad? Entonces 3 por, en este caso es 16, cierro ese paréntesis y le damos igual, ¿no? Y aquí nos dice que la masa, el peso molecular del ácido nítrico entonces va a ser de 63, vamos a escribirlo en su totalidad, 0079, ¿no? Unidades, tú ya sabes que esto está definido en gramos mol, ¿no? Porque así te lo he mostrado en videos anteriores. ¿Ah? Bien, vamos a quitar por un momento la calculadora para que no nos estorbe. También vamos a quitar los elementos que nos sirvieron como apoyo para hacer esta estimación. Y ahora sí, ¿no? Pues no me resta más que hacer la sustitución de la ecuación, ¿no? Entonces, la molaridad lo vamos a poner por acá. Entonces, y lo escribimos literal, la molaridad va a ser igual, fíjate, al porcentaje en peso, o sea, a los 70. Recuerda que eso es un porcentaje, no tiene unidades, multiplicado por la densidad, 1.42 gramos sobre mililitro, ¿verdad? Bien, esto estará dividido entre el peso molecular, es decir, los 63.0079 gramos sobre mol, que son los que acabo de encontrar, y esto está multiplicado por 100, ¿verdad? Bien, realizamos toda la operación en la calculadora. Esto no nos debe de conllevar a mayor problema, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos y hacemos. A ver, listos. Borramos esto. Vamos a utilizar, ¿qué te parece este comando de quebrado? Entonces, vamos a poner lo que está en el numerador primero, 70 por 1.4, a ver, es 1.4, es 1.42, ¿no? Ahí nos falta el 2, ahorita se lo vamos a escribir. A ver, 1.42, pasamos al denominador, 63.0079 y esto multiplicado por 100, ¿no? Le damos en igual y esto nos da un valor de 0.01577, ¿no? Vamos a ocupar 4 cifras significativas, o sea, vamos a truncar el número hasta aquí, hasta el 77, o sea, el último 7 ahí. Entonces, vamos a escribir, a ver, aquí habíamos dicho que nos falta el 2, entonces se lo escribimos, 0.01577. ¿Verdad? Bien, estamos bien. Ahora, ¿qué unidades va a tener esto? ¿No? A ver, fíjate bien. Haciendo el análisis dimensional y así ya nada más platicadito porque también ya te he mostrado cómo se resuelve esto en otros videos, ¿verdad? Entonces, gramos está en el numerador y mol está en el extremo de abajo del denominador, ¿verdad? Entonces, eso van a quedar en un numerador principal.
Y en los medios está gramos por este otro lado y está mililitros. Entonces, esos van a quedar en el denominador de un quebrado principal. Entonces, aquí yo puedo ver claramente que como gramos van a estar en lados opuestos de ese quebrado, se van a reducir a la unidad, ¿no? La unidad mol me va a quedar en el numerador y la unidad mililitro me va a quedar en el denominador. Así que, entonces, escribo así como te lo platiqué, mol en el numerador y mililitro en el denominador, ¿verdad? Bien, ahora entonces tenemos que la molaridad es igual a 0.01577 mol sobre mililitro, pero recuerda que la molaridad se da en mol sobre litro, entonces pues aquí no nos resta más que hacer una pequeña conversión de este valor numérico, ¿no? Vamos a efectuar la conversión aquí mismo, ¿no? Para convertir los mililitros a litros. Entonces yo sé que en un litro hay 1000 mililitros, también ya te he enseñado a convertir, así que esto no debería representar mayor problema, sin embargo, pues yo te lo pongo, ¿no? Para hacerlo más fácil. Y fíjate, y es simplemente multiplicar este valor por 1000, ¿no? Dividirlo también entre uno, pero dividirlo entre uno resultará en el mismo producto, ¿no? Que hay en el numerador. Bien, y multiplicar ese número por 1000, fíjate, es recorrer el cero 3 lugares hacia la derecha, ¿no? O sea, una, dos y tres aquí. Digo, ya para no llamar a la calculadora, no tiene caso para esto. Entonces, tendríamos un valor de 15.77, ¿verdad? Si no mal estoy. Por lo tanto, la molaridad va a ser igual a 15.77 mol, ¿verdad? Sobre litro. Que esto va a ser igual a su vez a simplemente 15.77 molar, ¿no? Bien, quiero platicarte antes de concluir este ejercicio que hay otra posibilidad para resolver este tipo de problemas, ¿no? Y esta es utilizar una base de cálculo, ¿no? Una base de cálculo de un volumen fijo, ¿no? Y ese volumen será el mismo volumen para las dos ecuaciones. Sin embargo, sí es necesario tener presente estas dos ecuaciones, por supuesto, ¿no? Mira, con esa base de cálculo te va a permitir calcular la masa, tal y como lo hice en este despeje, ¿no? Porque date cuenta que tú tendrás la densidad de la mezcla o la densidad total o la densidad de la solución y si tú estableces un volumen específico, es decir, por ejemplo, 1 litro, pues aquí esto te permitirá calcular esta masa, ¿no? Entonces, fíjate, con esta masa tú la puedes sustituir aquí para obtener una masa basada en una base de cálculo, por supuesto, que va a tener una correspondencia con esta otra ecuación, vas a poder calcular esta masa de soluto utilizando esta ecuación, toda vez que la masa total ya la vas a tener resuelta por esa sustitución que hiciste acá, ¿no? Utilizando la base de cálculo que te digo. Y si tú obtienes esta masa de soluto, pues la vas a poder sustituir en esta ecuación ya con un numerito específico, ¿no? Ahora, tú te preguntarás, ¿qué volumen vas a ocupar aquí? Pues el mismo volumen que definiste acá. Por eso es una base de cálculo, ¿no? Este mismo volumen tiene que corresponder a este de acá, ¿no? Y si de un principio yo te dije, o por así decirlo, un ejemplo de 1 litro, entonces acá tendrás que poner simplemente 1 litro, ¿no? Esto te llevará a resolver en su totalidad esta ecuación para la molaridad, cuyo valor numérico debe de resultar en el mismo, por supuesto, ¿no? Nada de que porque estás haciendo otro camino vas a obtener otro resultado totalmente distinto, ¿no? Solamente te quiero dejar con esa reflexión. Entonces, tú para efectos de este tipo de problemas, este tipo de ejercicios, tienes más de un camino para visualizar la solución, ¿verdad? A lo mejor es un poquito complicado visualizar una solución así, matemáticamente hablando, ¿verdad? Sin embargo, entonces no se nos debe de cerrar el mundo. Esto se trata de pensar y buscar también otra solución basado en un razonamiento lógico, por supuesto, ¿no? Bien, entonces ahora sí, por mi parte, esto sería todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.